Bien, bueno muchachos, ya la clase de hoy arrancamos una nueva etapa en la metodología proyectual de diseño. Ya se supone que ya tenemos toda la parte de lo que es la definición del problema, la parte de la investigación. Entonces, pues como para hacer un recuento ahí muy sintetizado, la fase analítica tiene la parte de la investigación del problema, básicamente en dónde se mueve ese problema, eh, relatado en tres tipos de dimensiones. Hablamos del usuario, el mercado y la tecnología. ¿Listo? Una vez conocemos todos estos elementos, entonces lo que hacemos es indagar. Los procesos de indagación son todos aquellos procesos pues que lleven la información, que extraigan la información independientemente de cuál sea esa fuente. ¿Listo? Pueden ser las mismas personas a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de grupos focales, pueden ser procesos de observación, pueden ser investigación en internet, puede ser lectura de libros, bueno, en general cualquier proceso que lleve a que uno pueda investigar información. Y luego, con esta información, entonces lo que hacemos es la detección de las necesidades. Con esa detección de las necesidades, pues entendemos un poco mejor al usuario, al cliente, organizamos esa información relacionada con el usuario, con el cliente, en lo que es el mapa de empatía y generamos el perfil de usuario como para poder comunicar mejor la idea y entender mejor a nuestro cliente. Y teniendo estos elementos, entonces clasificamos las necesidades en esas cinco grandes familias: necesidades reales, manifestadas, percibidas, culturales y debidas a un uso no previsto. Luego esta información nos da las pautas para empezar a pensar en los atributos de diseño, que son las características que debe tener el producto o solución tomado desde la fuente, ¿sí? Tomado desde los procesos pues, de investigación o de indagación. Y cuando tenemos este listado de características que hemos recibido en declaraciones del cliente, lo que hacemos es traducirlos a parámetros que puedan ser medidos e implementados y luego los clasificamos en cuatro grandes familias: metas y objetivos, restricciones, funciones y finalmente medios o implementaciones. Entonces, ya teniendo esto, separamos las restricciones, las funciones y las implementaciones y nos quedamos por ahora con los objetivos para desarrollar el árbol de objetivos. La metodología del árbol de objetivos, que fue la que vimos en la clase pasada, lo que busca es establecer el grado de importancia de unos objetivos por encima de otros para que al iniciar la etapa que vamos a iniciar hoy, que es la fase creativa, pues quede más fácil de poder poner atención a esos detalles, a esos atributos que fueron o que resultaron favorecidos dentro de la metodología del árbol de objetivos. Es decir, los atributos más importantes, los objetivos más importantes, pues probablemente vayan a tener mayor importancia a la hora de tener en cuenta esas características que nos están sugiriendo. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera fase. Obviamente, después de la primera fase, pues se trata de que si tenemos ya toda esta información, pues la podamos compartir a todos los equipos de trabajo, refiriéndonos pues al equipo de diseño, al equipo de ingeniería y que obviamente la maneja mucho el equipo de mercadeo. Y pasamos a esta segunda fase para comenzar a pensar en las alternativas de diseño. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, para el día de hoy una, vamos a ver una presentación que está relacionada con el tema de del concepto. Y pues es una presentación muy chévere porque digamos que este tema de hoy es lo que realmente le da el nombre a este curso. ¿Sí? Este curso se llama Diseño Conceptual y básicamente está precisamente enfocado en esta segunda etapa y particularmente en este primer paso de la segunda etapa,
que es la generación del concepto de diseño. Entonces les voy a mostrar cómo se genera un concepto de diseño. Bueno, vamos a hablar acerca del concepto de diseño. Probablemente ustedes ya hayan visto muchos conceptos cuando hablamos, digamos, en las industrias, en las diferentes industrias que hay. Por ejemplo, los autos concepto o el vestuario concepto o, digamos, un avión concepto, ¿sí? Dependiendo de las diferentes industrias como lo estemos mirando, es importante entender y trazar, digamos, una vía hacia la cual queremos llegar, sobre todo pues para el tema de desarrollo de productos y pues que son productos innovadores. Entonces vamos a hablar acerca de la etapa del concepto de diseño o del diseño conceptual. Entonces, bueno, vamos a irnos con estos dos autores, Rosenburg y Eichels, en un libro que se llama Diseño de Producto, Fundamentos y Métodos. Entonces ellos tienen la definición del diseño conceptual. Ellos hablan de que el diseño conceptual es visto como la fase más importante del proceso creativo. Ojo, es la parte más importante o el primer paso de la etapa creativa. ¿Sí? No estamos hablando de, en general, el paso más importante de toda la metodología proyectual de diseño, porque ya sabemos que la parte más importante de la metodología proyectual es la base, ¿no? O sea, si no tenemos una buena base de investigación que nos haya permitido conocer las necesidades y los atributos desde el cliente o desde el usuario en contexto, pues probablemente al final la etapa creativa y la de ejecución vayan a dar respuesta o intenten dar respuesta a una problemática que realmente no fue bien analizada. Entonces, pues entendemos que allí es como un producto que posiblemente haya fracasado. Entonces, cuando hablamos de que el diseño conceptual es la fase más importante de esta etapa creativa, nos referimos a que las decisiones posteriores, perdón, que las decisiones que tomamos ahora van a influir posteriormente en las decisiones que se van a tomar más adelante, ¿sí? Es decir, el diseño del concepto, o más bien el concepto de diseño, es lo que nos va a llevar a poder definir qué hace el producto y cómo luce ese producto, ¿sí? Entonces, esta parte, en esta etapa de acá, vamos a definir precisamente cuál es la forma que va a tener, cuál es la estética que va a tener el producto y también cuáles son las funciones que ese producto va a implementar para ser exitoso, ¿sí? Para dar respuesta a esa necesidad específica o a esa problemática que estamos analizando. Entonces, bueno, vamos a definir qué es un concepto. Mire, un concepto es una idea con un conjunto de atributos tangibles e intangibles. Cuando nosotros hablamos de tangibilidad, o sea, de que algo es tangible o algo es intangible, ¿a qué nos referimos? Algo, no sé, hay varias formas de verlo, profe. Puede ser algo realizable o no realizable, Ajá. algo que Realizable tenga por ejemplo, realizable desde el punto de vista del uso de materiales, por ejemplo. o de O dinero. realizable, o realizable desde el punto de vista de lo que se pretende hacer sea solo algo conceptual, más no aplicable. Claro, ahí lo que dice Winston en ese caso sería tangibilidad desde la realidad, es decir, de llevar una idea a lo real, ¿sí? A No, una idea tangible. o que todavía no se tiene la tecnología necesaria para llegar a él. Ah, exacto, sí. Cuando hablamos de intangible es pues que todavía no se puede producir. Por ejemplo, lo que hablábamos unas clases atrás sobre el tema de que hay algunos productos que son conceptuales, o sea, que como concepto funcionan pero no son reales. Por ejemplo, el tema de la eh, teletransportación. Como concepto funciona, pero tecnológicamente hablando todavía no es posible. Bueno, por ahí es la idea, pero en términos generales, cuando hablamos de un producto, del desarrollo de un producto y nos referimos a que sea un producto tangible o más bien a los atributos tangibles del producto o los atributos intangibles del producto, nos estamos refiriendo a que el concepto es la fase que define las características que va a tener ese producto en términos tangibles, es decir, que se puedan tocar. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las características
del producto que nosotros podemos tocar. O sea, ¿cuáles son las características del producto que lo hacen real? Pues depende del producto, profe. Pero aquí él lo está diciendo, por ejemplo, el empaque, Correcto. Sí, por ejemplo, digamos, la los etiqueta. materiales, ¿sí? El color, es decir, todos los elementos que ese producto, a través de los cuales ese producto está conformado, que lo que hacen es incentivar los sentidos del usuario para permitir que el usuario interactúe con él. Entonces, cuando nos referimos a los atributos tangibles, todas las características del producto que se pueden percibir a través de los sentidos. Por ejemplo, el color que tiene, las texturas que tienen, ¿sí? Si tiene, digamos, un material que sea liso, que tiene una textura rugosa, como por ejemplo para generar fricción con la mano, o que tiene unas luces o unos bombillitos que están iluminando y están llamando la atención hacia la parte, digamos, de las funciones como tal, ¿sí? O por ejemplo, ese botoncito o ese LED de standby que tienen los televisores. Uno sabe que más o menos por ahí cerquita está el botón de encendido, o que por ahí es que entra la señal del control remoto para encenderlo, por ejemplo. Entonces, mire, todas esas características tangibles de los productos es cómo están construidos, ¿sí? Con qué materiales, qué colores tienen esos materiales, hasta el tema de a qué huele, porque cuando hablamos, por ejemplo, de comidas, pues también nos tenemos que referir a los atributos tangibles, es decir, a qué huele, a qué sabe, bueno, todos esos elementos que sirvan y que estimulen los sentidos son los atributos tangibles de un producto. Pero en ese orden de ideas también hablamos de los atributos intangibles del producto. ¿Cuáles creen ustedes que son los intangibles? Es decir, si los tangibles se pueden tocar, los tangibles de un producto son todos los elementos que se pueden tocar y los que yo veo o puedo percibir. ¿Cuáles son los intangibles? Pues los que no puedo tocar. Entonces, denme un ejemplo de un intangible de un producto. No sé si el software de un computador Pues el software, digamos que no, lo no puedes se puede percibir. tocar, exacto, se puede percibir de alguna manera, pero miren por ejemplo ahí dentro del paréntesis que habla de calidad, ¿sí? De la calidad de un producto es algo que viene con el producto, es decir, yo lo adquiero cuando pago el producto, pero no necesariamente lo puedo tocar. Por ejemplo, el servicio postventa o la garantía también es un intangible. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted compra un computador y tiene una garantía de un año y en un año, digamos, le sale una raya a la pantalla? Entonces usted coge ese computador, lo lleva nuevamente allá a la tienda y en la garantía le dicen, ah, sí, efectivamente esto es un defecto de fábrica, mire, se lo cambiamos por otro, ¿listo? Entonces esos son los intangibles de un producto. Entonces la calidad, la marca, digamos la parte de aseguramiento, el servicio postventa, todos esos son intangibles, ¿listo? Incluyendo pues como la reputación del vendedor y todo lo demás. Y todos esos atributos tangibles e intangibles pues van a ser percibidos por los consumidores y los clientes reales y potenciales, como su valor y características capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. Es decir, el concepto, nosotros hablamos en clases pasadas que uno no crea la necesidad, sino que uno lo que tiene la posibilidad es de crear el objeto de deseo o el objeto que despierta el deseo para satisfacer una determinada necesidad. Mire, el concepto precisamente lo que hace es esto, es la idea inicial que permite construir el producto desde los atributos o características físicas, es decir, características tangibles, y también desde las intangibles para poder despertar los deseos de los consumidores. ¿Listo? Entonces, esa es la idea central. En síntesis, ¿qué es un concepto? Pues es la comprensión de la dinámica del producto con el fin de mostrar las mejores cualidades del mismo. Entonces hay una vaina que nosotros conocemos que se llama el valor agregado. ¿Ustedes qué entienden por el valor agregado de un producto? Algo que tiene sobre los demás, ¿no? Otro. Es lo que lo hace diferente de los demás, ¿sí o qué? Así como le dice Oscar. O sea, por ejemplo, si yo veo, digamos, yo me voy a Home Center
y entonces veo, qué sé yo, necesito una lámpara para la casa, una lámpara de escritorio, y entonces veo 3, 4 lámparas diferentes, de diferentes marcas. Pues, ¿cuál me llevo yo? Pues la que me motive obviamente a comprarla. Entonces, yo tendré ciertas motivaciones, como por ejemplo una puede ser que sea más económica, o sea, dependiendo del presupuesto que yo tenga, pero supongamos que las 4 están dentro del presupuesto. Entonces veo las diferentes características que cada una de esas lámparas tiene. ¿Para qué? Pues para saber cuál me parece más innovadora o cuál prefiero yo. Por ejemplo, hay criterios de selección como el color, ¿sí? O sea, voy a comprar una lámpara porque me gusta esta que tiene el mejor color. Entonces, eso es ese es el valor agregado que yo estoy viendo dentro de esa lámpara para poder llevármela. O digamos que utiliza, digamos, una tecnología de nueva iluminación, ¿sí? Que lo hace con LEDs o alguna cosa así, que los LEDs cambian de color y esa misma lámpara entonces sirve, qué sé yo, para ajustarle allí o ponerle, digamos, como un soporte de celular y me sirve, digamos, para hacer grabaciones de streaming o alguna cosa así. Entonces, mire, esos elementos que van construyendo el valor agregado son los que debe definir el concepto y son los que finalmente van a hacer que un producto se destaque por encima de los otros. Entonces, el valor agregado del producto es el factor de innovación que tiene ese producto y que va a permitir que a la hora de competir con otros de su misma clase, pues este sea elegido. ¿Listo? O sea, que yo lo pueda escoger. Mire, hay 3 tipos de concepto. Está el concepto de proyecto, está el concepto de diseño y está el concepto de producto. Entonces esto se vuelve como, digamos, la idea que tiene que evolucionar en las mismas 3 etapas como que tiene la metodología proyectual de diseño, porque la primera es como una etapa de definición, la segunda es como una etapa de ideación y la tercera es como una etapa de ejecución también. Ya les voy a explicar estos 3 tipos de concepto. Lo importante en el concepto, en el diseño conceptual, es que esa idea siempre debe agregar valor al producto. ¿Por qué? Pues porque si estamos desarrollando productos no tiene ningún sentido que hagamos un producto que ya está en el mercado, simplemente que le cambiemos, digamos, la apariencia o que funcione, digamos, de manera ligeramente diferente. Pues no tiene mucho sentido porque lo que estamos buscando es innovar en los productos precisamente para que el consumidor o los clientes pues escojan nuestro producto y no escojan el de la competencia. Entonces, bueno, muchachos, les voy a hacer una pregunta acá. Me imagino que ustedes conocen algunos de carros. ¿Todos saben cuál es el Mini Cooper? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. ¿Cuál fue el primer Mini Cooper que existió en la historia? O sea, que existió en el mundo. ¿Cuál era el Ah, modelo? ¿Cómo era el modelo? hasta allá tampoco llego. El Topolino, ¿qué era? Ah, pero el Topolino es otro, es el Topolino Fiat. es el Fiat 600, correcto. Cuando Es hablamos 500. del Mini Cooper, estamos hablando de otro tipo de marca. Bueno, ustedes me imagino que ustedes vieron alguna vez Mr. Bean, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí se Señor. acuerdan del carrito que tenía Mr. Bean, ese carrito amarillo? Era verde, profe. Sí, además, señor. sí, como amarillo verdoso, pues. Sí, Ese, sí, sí. ese carrito, ese fue el primer Mini Cooper, es decir, fue el primer modelo de Mini Cooper que se lanzó al mercado. Eso fue por allá en el año, yo creería que por ahí en los 50, finales de los 50, más o menos. Ese carro era la novedad, pues, porque era un carro pequeñito, de pronto no tenía, digamos, como las ventas tan por las nubes, como hoy en día lo hacen los vehículos pequeños, pues porque en esa época, digamos que antes el tema era entre más grande mejor, por lo menos en Estados Unidos. Pero digamos que ese carrito fue creado como para las masas, así como fue el Volkswagen también, el escarabajo. Entonces, bueno, ese carrito, resulta que en la historia de ese carrito, desde la época en la que tenía el modelo, pues como que les digo, o les hago la referencia de Mr. Bean, ese carrito, o bueno, esa empresa que producía ese carrito, esa empresa desapareció. ¿Listo? Y después el grupo Volkswagen,
que también son dueños de la BMW, ellos tomaron esa marca y la compraron, la marca Mini Cooper, la compraron. Y cuando la compraron, lo que hicieron fue un relanzamiento de ese carrito, que es el Mini Cooper que ustedes conocen actualmente. Bueno, no tan evolucionado porque, pues obviamente a lo largo de los años el carro ha sufrido, digamos, ciertas mejoras en términos de innovación incremental. Pero digamos que en el 2001 hubo ese relanzamiento y entonces se adoptó un concepto que comúnmente se conoce a ese tipo de concepto como el concepto retrofuturista. ¿Listo? Venga un momentico, buscamos aquí referencias en internet para que ustedes me vayan siguiendo. Bueno, vamos a buscar el de Mr. Bean. Sí, vea el carrito de Mr. Bean. Este era el carrito, este es el primer modelo del Mini Cooper. ¿Listo? Y luego el Mini Cooper el modelo 2001 del Mini Cooper, que fue el relanzamiento. Mire, este primer modelito se relanzó al mercado como este. Este es el del 2002. Entonces, el diseño es lo que comúnmente se conoce como un diseño retrofuturista. Es decir, tomar algunos elementos de la línea de diseño del pasado, ¿sí? Algunos elementos que en este caso son líneas de diseño clásicas, pero con elementos contemporáneos, es decir, con la tecnología actual. Entonces, digamos, ese concepto retrofuturista perduró desde el 2001, yo diría que por ahí hasta el 2011 más o menos, 2011-2012, es decir, entre el 2001 y el 2011 este carrito no sufrió muchos cambios, realmente digamos eran cambios como mejoras en el motor, o sea, por lo menos no hubo cambios estéticos ni tampoco como de su plataforma. Sí, habían ligeras mejoras como que, bueno, ya las luces, digamos, los bombillos eran mucho mejor o la caja de cambios tenía un cambiecito que hacía que fuera más eficiente o gastaba menos gasolina, o sea, es decir, cosas así, pero no había tenido un cambio pues como significativo desde el punto de vista del valor agregado que ofrece este producto. Entonces, desde ese punto de partida, póngale cuidado a lo que pasó allí. Perdón. Listo, entonces póngale cuidado a lo que pasó allí. En el año 2012 más o menos se creó un nuevo Mini Cooper y les voy a poner el ejemplo de los tres tipos de concepto con ese ejemplo que les estoy dando del Mini Cooper. Entonces mire, está primero el concepto de proyecto. ¿Qué hizo el equipo de diseñadores de la marca Mini? Ellos dijeron, bueno, ya llevamos casi una década, más de una década, con el mismo modelo del carro. Ese carro no ha evolucionado. La gente todavía lo aprecia porque a ese carrito siempre le iba bien en ventas, ¿sí? La gente siempre tenía como la nostalgia del carrito antiguo, de que es un carro que se ve todavía con unas líneas vintage, muy clásico, y eso es lo que le gusta a la gente. Pero hagamos algo nuevo, ¿sí? Démosle un valor agregado interesante a este carro. Entonces, mire, ellos pensaron la idea, eso es lo que se conoce como el concepto de proyecto. Después, obviamente, de haber hecho toda la investigación y todo el proceso que nosotros vimos aquí en el curso, entonces ellos hacen esta idea o generan este concepto. Mire, desarrollar bajo el concepto formal de un Mini, ¿qué quiere decir eso? Que no le van a cambiar su forma ni la forma ni la estética, ¿sí? Es decir, siguiendo esos mismos parámetros de la línea de diseño retrofuturista que vienen y que son, digamos, las características del carro que le gusta a la gente, van a desarrollar un nuevo campero. Entonces, mire, aquí ya hay un valor agregado, el hecho de que sea campero, porque este carro siempre había sido anteriormente pensado para la ciudad. Entonces, desarrollar un nuevo campero pensado para aquellos que buscan algo más que un coche urbanita, que un coche pues de la calle, de la ciudad, y que pueda prestar más comodidad a sus ocupantes.
Este crossover debe ser multifuncional y para esto se complementará con tracción en las 4 ruedas. Entonces mire que la idea inicial, es decir, ese concepto de proyecto, lo que está haciendo es la descripción, esto se convierte en un ejercicio de redacción, ¿no? En el cual yo estoy escribiendo la idea o estoy haciendo el copy de la idea, donde estoy describiendo cuáles son las características relevantes y que van a sobresalir como valor agregado, como factor clave de innovación en el producto que estoy creando. ¿Para qué? Para despertar los deseos de las personas que tienen una determinada necesidad que previamente ya fue identificada. Entonces, en este caso, ¿ellos qué van a hacer? Mire, vamos a tomar el Mini Cooper, que ya es tradicional, pero ese Mini Cooper lo vamos a hacer más cómodo, más amplio, vamos a ponerle tracción en las 4 ruedas para que la gente, o sea, para invitar a la gente a utilizar este automóvil no solamente dentro de la ciudad, sino que se vayan al campo, a la zona rural. Pues hay que entender obviamente los conceptos, ¿no? Porque pues si estamos hablando, este es un carro europeo, si estamos hablando del contexto europeo, pues digamos que las zonas rurales de Europa pues son las zonas donde siembran los viñedos y todo este tipo de cosas, que son, sí, unos terrenos pues que tienen, digamos, una geografía un poco accidentada, pero nada en comparación, digamos, a los terrenos que tenemos aquí en las fincas cafeteras, que son en plena cordillera, donde lo que hay es pantano cuando llueve y todo eso. Sí, un carrito de estos obviamente no serviría para eso, pero pues entendiendo el concepto, digamos que este carro sería ideal para ese tipo de zonas rurales. ¿Listo? Entonces, mire, del concepto de proyecto, entonces ya el equipo de diseño tiene la idea, entonces ahora dicen, bueno, vamos a empezar a hacer la propuesta, a diseñarla. Entonces, ¿en qué consiste el concepto de diseño? Es llevar esta idea que yo tengo redactada con cada una de las características que menciona el valor agregado, de cómo es su forma y cuáles van a ser sus funcionalidades. Pues entonces ahorita arranco los ejercicios de bocetación. Empiezo a dibujar cómo me imagino yo esta idea, ese carro. Entonces, mire, aquí uno puede percibir que es bajo esas mismas líneas de diseño vintage que tiene el carro, sí, ese diseño que viene desde ese diseño retrofuturista del carrito ese de Mr. Bean. Mire que son las mismas líneas, pero de vanguardia, ¿listo? Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, le suben un poquito más la suspensión, las llantas son más grandes, porque como ya no es un carro únicamente para la ciudad, sino también para el campo. Entonces, mire, le colocan exploradoras, hacen, por ejemplo, que las puertas, para que sea más cómoda, que se abran más. Si esta, por ejemplo, se corre hacia atrás, tiene un espacio de bodega bien grande, porque cuando usted va a ir, digamos, a una finca o al campo, pues usted va a llevar probablemente elementos, maletas, de pronto la mascota, todo eso. Entonces mire que esta es la idea. Entonces después de graficarla, pues como en el papel todo funciona, entonces ya luego lo que hacemos es llevarlo a la realidad. Pero para llevarla a la realidad, entonces pues hay diferentes etapas también. Entonces la primera etapa es, bueno, aquí ya tenemos el dibujo, vamos a ver cómo es el tema de la estética. Entonces aquí ingresan tecnologías como por ejemplo las tecnologías de modelado 3D, es decir, el diseño asistido por computador y la manufactura asistida por computador para poder hacer modelos, ¿sí? Entonces no sé si han pillado cómo hacen los modelos de los automóviles. Eso es vamos a sacar acá Mini Cooper Clay Model, para ver como un poquito de ese, mire, entonces por ejemplo, empiezan a trabajar, ¿sí? Esto es un modelo tamaño 1:1 que lo hacen con una especie de arcilla que se llama clay, ¿listo? Y le colocan pues los rines y tal. Y este tipo de elementos se hacen dentro del concepto de producto, que es este final, se hacen precisamente para ver cómo luce el modelo en escala 1:1, cómo luce el modelo en escala real y obviamente hacerle los cambios pertinentes o aprobaciones pertinentes, pues si ya se tiene el modelo final.
Después mire que este modelo lo cogen y lo forran como con plástico, con un plástico del color, y pues al final, obviamente en las ferias de diseño, en los eventos de diseño, donde cada una de las marcas de carros presenta sus novedades, pues presentan, digamos, estos modelos sirve para presentarlo como novedad, o incluso pueden ser modelos funcionales, ¿sí? Dependiendo del tipo de modelo que sea, porque hay algunos modelos que son netamente visuales, o sea, para ver la parte visual y estética, o formal y estética, y hay otros que son prototipos que en ese caso hablamos de los modelos que son funcionales, ya sea 100% funcionales o que tengan por lo menos mecanismos o elementos que intenten describir las diferentes funcionalidades que tienen. Entonces, bueno, ese es el proceso que hay acá. Como primera instancia, como primera instancia está la idea, luego llevan los ejercicios de bocetación que originan esa idea o que le dan vida a esa idea, y luego vienen todas las herramientas de simulación y los modelos y toda esa parte. Entonces, cada una de esas tres etapas se conoce como concepto de proyecto, concepto de diseño y concepto de producto. ¿Listo? Entonces, bueno, en esas etapas del concepto, lo importante es preguntarse cuál es la propuesta de valor de su producto, es decir, cuál es el valor agregado que usted le va a dar a su producto para que ese producto sea o despierte, digamos, los sentidos y los deseos de los clientes. Entonces, ¿qué valor añadido tiene el producto al traerlo al mercado? ¿Cómo funciona el producto para crear valor al cliente? ¿Cuál es la diferencia de su producto en el mercado? Y cómo su producto inspirará los deseos del mercado objetivo. Entonces, aquí está lo ideal, ¿sí? Cuando yo estoy construyendo ese concepto, esa primera idea inicial, el concepto de proyecto, digamos que estas cuatro respuestas a estas cuatro preguntas nos va a ayudar a poder constituir esa idea. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos, muchachos, en diferentes industrias. Por ejemplo, lo que les hablaba ahorita sobre la industria automotriz. La industria automotriz, pues ustedes saben que las diferentes marcas de carros constantemente están generando propuestas conceptuales que no necesariamente van a ser producidas, pero que sí muestran al mercado, a la competencia y a los clientes, pues cuáles son como esa guía de diseños que van a llevarse a cabo. Entonces les voy a mostrar este ejemplo de un autoconcepto de BMW que BMW sacó en el año 2001. Este autoconcepto se conoce como Gina, ¿listo? Y entonces el carro de BMW, pues ellos replantearon un concepto o el valor agregado, donde siempre se preguntaban, hombre, es que los automóviles siempre tienen que ser de metal, o sea, ¿por qué no puede haber de pronto otro metal con el cual nosotros podamos fabricar los automóviles y que ese material pues me dé ciertas ventajas? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este carro? Pues como ustedes ven, él está hecho, es como una especie de chasis, ¿sí? Es como una estructura que está forrada en una tela que es como elástica. Y esa tela tiene una ventaja, y es que mientras el carro, por ejemplo, está andando, conforme va aumentando su velocidad, pues él va mejorando la aerodinámica, ¿sí? Se va moviendo y va mejorando la aerodinámica. Pero no solamente eso, sino que en el interior también tiene adaptabilidad, ¿sí? Entonces todos los controles, todo el timón, pues los asientos, los apoyacabezas, todo eso se va moviendo a gusto pues del usuario, ¿sí? Para brindarle mucha más comodidad al usuario. Entonces, como les digo, esta pues es una idea que no necesariamente BMW produjo, pero sí tiene algo importante. Tengan en cuenta que este concepto es el concepto del 2001, es un concepto de 2001. ¿Listo? Pero quiero que vean algo, y es que en nuestros días, ¿sí? Hablando de BMW, todos esos conceptos que fueron indagados por allá en esa época,
mire cómo van permeando el diseño de los automóviles actuales. ¿Sí? Mire, por ejemplo, el BMW Z4 sigue como esas mismas líneas de diseño. ¿Sí? Mire que son muy parecidos. De pronto el del último modelo no, pero el del modelo, creo que el del 2020 en adelante, bueno, un poquitico más atrás. Vamos a ver el del 2018. Eso, por aquí. Sí, mire que este carro casi que prácticamente tiene la misma línea de diseño. Mire, viene aquí así, hacia la parte de atrás. Sí, es como muy parecido. Incluso mire el tema de los rines. Sí, son bastante parecidos. La parte de la rejilla adelante, de la parrilla. La forma como está distribuido esto. Mire la parte de abajo como el babero. Entonces, tiene ciertos elementos que son parecidos y que estos son autos de producción que ya fueron traídos en 2016. Entonces tengan en cuenta eso, que el autoconcepto o muchas veces los conceptos se hacen precisamente para ir mostrando cuál va a ser el camino que tiene la marca en los productos que va a lanzar en sus años posteriores. Tengan también presente algo y es que los conceptos no necesariamente tienen que ser elementos que no se produzcan. Por ejemplo, en la Fórmula 1, muchas marcas aprovechan el tema de la Fórmula 1, de los equipos de la Fórmula 1, para hacer investigación y producir conocimiento. Y ese conocimiento, es decir, la Fórmula 1 sirve como un concepto para después aplicar muchas de esas tecnologías a los autos actuales. Entonces, por ejemplo, los frenos de carbono, ¿sí? Los frenos de disco de carbono, son una de esas tecnologías que se empezaron a utilizar en la Fórmula 1 y que actualmente varias marcas de automóviles, pues hablando de las marcas caras, Ferrari, Porsche, ¿sí? Todas estas han venido adoptando también como sistemas de seguridad en sus automóviles, en sus nuevos automóviles. Entonces, eso también sirve como concepto. Les voy a mostrar un videito, muchachos, de este carro para que ustedes vean las funcionalidades. Entonces, de hecho, eso está ahí en las carpetas, ¿no? Permítanme un momentico, yo comparto acá, que hay que compartir con la versión. Bueno, vamos a ver si así me deja. Ahí me pueden informar, muchachos, ahorita cuando empiece el video, si ustedes lo están escuchando allá bien y se está corriendo bien. Me informan si se escucha el audio del video y se está viendo bien el video. Profe, yo no escucho nada. No lo escucho, Entonces, profe. vale, espere un momentico entonces, que aquí hay que compartir el audio del ordenador. Ah, no, espere un momentico. Ah, ya lo encontré aquí. Listo. Bueno, nuevamente aquí voy a ponerlo a ver si lo escuchan. ¿Están escuchando el audio del video o no? No, profe, de pronto le toca es Todavía no, compartir profe. la pestaña. Un momentico, entonces dejo de compartir acá. Sí, porque es que él tiene una opción acá que uno comparte. Instalado los complementos para la optimización de video. Vamos a ver si ahora sí.
que se debe escuchar como una guitarra, no sé si la están escuchando. Ahora sí, profe. Listo. Ahora sí, profe. Bueno, bien. Entonces, pille, ellos hacen este video. Mire, ¿cuáles son las expectativas de la movilidad, de la gente en la movilidad en el futuro? Esa es la pregunta que están como tratando de responder con el carro. Mire, siempre la carrocería debe estar hecha de metal. Hay una relación simbiótica entre el material, la función y la estética. ¿Cuáles tecnologías nos van a mover en el futuro? Mire, hay una opción alternativa a la idea de cortar las líneas, se refieren al corte de las líneas de diseño. Aquí todas las líneas están unidas y no están pedaceadas por los cortes de la lámina que normalmente se hacen en los carros. Miren, los carros se pueden adaptar a las condiciones de manejo. Entonces, eso era lo que les decía, que se vuelven más aerodinámicos. Los carros pueden ser hechos como un traje hecho a la medida. La relación entre los humanos y sus carros va a cambiar. Las funciones van a tener un impacto emocional. Esa es la filosofía del grupo Gina de BMW. Bueno, entonces está ese concepto. Ahorita les voy a mostrar otros conceptos de otros productos. Listo, entonces el concepto de un teléfono móvil de Nokia, un concepto que se llama GEM. Mire, Nokia, pues uno cree que después de que el iPhone y los productos de Samsung, Xiaomi, Huawei, bueno, todas estas compañías que están pues como a la vanguardia en tecnología de comunicaciones, uno cree que como que Nokia desapareció. Pues realmente Nokia sigue allí como generando otros conceptos, de pronto no son conceptos tan populares por acá pues en nuestro país, pero tienen unos teléfonos celulares como por ejemplo esta idea. Este es un teléfono celular que ellos proponen donde toda la superficie del teléfono celular es una pantalla. ¿Listo? Entonces no solamente es aquí adelante, sino que por los lados, por la parte de atrás, ¿sí? Toda su superficie es una pantalla. Entonces, ¿cuál es la idea de ese concepto, de que el teléfono celular tenga una pantalla o que esté recubierto completamente en pantalla? Tiene que ver con el tema de, bueno, además de las opciones de personalización que puede tener el dispositivo, me refiero a que usted le puede poner una imagen cualquiera a toda la carcasa del dispositivo y la puede cambiar cuando usted quiera. Bueno, adicionalmente al tema de las aplicaciones que tiene y las funcionalidades que comprende pues el tema del uso de la cámara y bueno, ciertas cosas allí,
hay algo muy chévere en lo que ellos pensaron y es que este tipo de dispositivos celulares pudiera subvencionar el costo de las llamadas. Entonces, el concepto que tenía Nokia es que aprovechando que toda la superficie del teléfono es una pantalla, por ejemplo, cuando usted está hablando por el teléfono, pues usted no está viendo la pantalla, pero las demás personas que están alrededor suyo sí podrían estar viendo esa superficie de pantalla. Entonces, mientras uno tiene el celular aquí pegado a la oreja y está hablando, el celular en la parte de atrás podría ir proyectando publicidad de cualquier marca, ¿sí? De las marcas más conocidas, las que a usted le guste, o bueno, sobre las cuales usted haya permitido que su dispositivo tenga publicidad. Y esto con la finalidad de que el servicio de telefonía no lo pague usted, sino que lo pague, digamos, esa pauta publicitaria que usted está permitiendo que salga en su teléfono. Entonces, si usted está llamando, por ejemplo, y se muestra un comercial de Coca-Cola o algún producto por allí, entonces el pago de esa publicidad es lo que está haciendo que usted no tenga que pagar la factura de telefonía celular. Les voy a mostrar un videito de algunas de las funciones de ese teléfono Nokia. Bueno, esas es como las funciones del teléfono. Les voy a mostrar otro concepto acá, que es el concepto de la empresa Airbus. Airbus es una empresa pues que produce aviones, a nivel mundial están pues como muy bien rankeados ahorita porque están vendiendo muchos aviones a todas las empresas de viajes pues y digamos las aerolíneas como tal. Ellos tienen este concepto del avión que se va a ver en unos 50 años, ¿sí? Como en el año, bueno, creo que no sé si es en el año 2050.
¿sí? Dentro de unos 30, bueno, 28, 27 años más, perdón, se supone que este es el concepto que Airbus va a tener en cuenta para producir sus aviones. Entonces, bueno, aquí en la parte de acá ustedes ven que el avión tiene un fuselaje, tiene el fuselaje como si fuera una ventana y es transparente. Y adicionalmente, pues el avión tiene como unas tecnologías de combustible o bueno, digamos pues como de los motores que no producen tanta contaminación, es decir, es un avión como mucho más sostenible. Bueno, adicionalmente a eso, dentro de la parte de adentro, en la parte interactiva, pues el avión tiene un montón de tecnologías, como por ejemplo, tecnologías que le permiten a la gente como ir disfrutando del viaje hay hologramas que les van diciendo, por ejemplo, sitios de interés, ¿sí? Como por ejemplo las alturas de los diferentes sistemas montañosos en el mundo, bueno, ese tipo de cosas. Y desde el punto de vista del entretenimiento, pues también hay una serie de elementos allí pues como bastante interesantes, también como el cuidado de digamos, una de las labores que toma mucho más tiempo en los aeropuertos y por eso, digamos, hay algunos vuelos que se retrasan y casi siempre hace todo eso y es que después de un vuelo el avión tiene que ser aseado y a veces se demoran muchísimo en hacerle aseo a ese avión. Entonces, este concepto tiene algunas ideas que permiten que, por ejemplo, las basuras o los elementos que hayan quedado como en el asiento se puedan limpiar mucho más fácil y que los asientos también se puedan regenerar si fue que los dañaron, ¿sí? Como si los rompieron o alguna cosa así. Bueno, entonces les voy a mostrar el videito del Airbus para que vean ya el concepto y las funcionalidades. Mira, ahí la gente llega al avión y hace el check-in. Entonces de una vez escogen qué parte del avión se va a hacer. Deja su maleta ahí y la maleta después le llega al puesto donde se hace. Esa parte central ya es más interactiva. Entonces ahí uno puede ir viendo el trayecto del viaje, entre otras cosas, pues. Entonces mire, ahí puede, por ejemplo, jugar deportes virtuales. O puede hacer una conferencia mientras tanto. O puede haber una zona de entretenimiento, un bar. Y luego viene la locación, digamos, como de la parte de adelante, que es la que tiene el fuselaje transparente. La malla esa que está arriba tiene como un reconocimiento de gestos para poder oscurecerse y todo el rollo. Y ahí está el tema de los hologramas.
piezas de sonido individual. Bueno, ese es el audio. Bueno, hay otro concepto que digamos que ya es un concepto viejito, pero es muy chévere porque no solamente, digamos, los conceptos pueden estar afectando la parte en relación al producto como tal, sino también a cómo mercadear un producto. Nike hace algunos años sacó unos productos, entre ellos pues como bueno, era realmente una línea de productos que todos estaban como interconectados. Con la segunda versión del iPhone, Nike sacó una aplicación que permitía a través de un sensor, les voy a mostrar el sensorcito a ver si de pronto ustedes se acuerdan o alguno de ustedes lo tuvo. Este sensorcito, resulta que hay unos zapatos que permitían en la suela, tenían este huequito, entonces uno le quitaba la plantilla, le ponía el sensor ahí y le ponía nuevamente la plantilla, se pone el zapato y lo que usted hace es que usted va caminando o corriendo, pues sale a hacer deporte y los zapatos van registrando los pasos que usted da, ¿sí? Cuántos pasos da y pues eso corresponde a no sé cuántas calorías y no sé cuántos. Y entonces tiene un GPS que le muestra a usted cuáles fueron los recorridos, los kilómetros, bueno, todo ese montón de información allí. Entonces, bueno, eso pues ya es conocido por todos nosotros, ¿sí? El tema de esto, pues ahorita eso ha variado bastante porque ya no solamente como las personas que hacen deporte y que caminan, sino también que esto lo han variado, lo han adaptado a diferentes actividades. Entonces, por ejemplo, no solamente está para caminar, sino que está también para la gente que hace CrossFit, o está para la gente que monta bicicleta, o para los que montan patines o tablas. Bueno, hay un montón de estos productos, total que Nike en el tema del mercadeo los reunió en una plataforma, no sé si esta plataforma todavía exista o no, pero en esa época, esto es como el 2014, en esta plataforma ellos crearon un sitio web que lo que hacía era configurar todas las aplicaciones que yo tenía, digamos, en el celular o en los relojes inteligentes para crear una cuenta de usuario. Y ese usuario pues se conectaba y Nike ofrecía en su página web un sitio de subastas donde subastaban pues obviamente todos los productos de Nike, estas manillitas, bueno, todos estos relojes, zapatillas con ese tema del sensor, bueno, todo ese tipo de cosas. Y lo que hacía era básicamente ofrecer esas zapatillas o ofrecer uno de estos elementos y la gente como moneda de cambio utilizaba los kilómetros que había recorrido. Entonces la página se llamaba Nike Kilómetros Recorridos. Les voy a mostrar el espacio pues como de subasta, un videito que tiene el espacio de subastas para que entiendan como la promo en qué consistía. Entonces, mire, ahí en la página la gente se registra, hace la oferta de acuerdo a los kilómetros que haya recorrido y en la oferta el mayor número de kilómetros le mandan el producto a la página.
Entonces, pues es una estrategia muy buena porque eso casi que está fidelizando al cliente, ¿sí? Que era uno de los elementos que nosotros veíamos. Bueno, hay una consola también de Nintendo que pues ustedes conocen la consola de Nintendo, la Nintendo Wii, pero luego, posterior a esta, cuando empezaron a sacar como todas las consolas portátiles, que PlayStation sacó la PSP, bueno, hubo varias consolas por ahí portátiles. Resulta que Nintendo conceptualizó su propia consola portátil, pero lo hizo diferente a la de los demás, porque esta consola se puede configurar o se puede conectar con la Nintendo Wii. Entonces, eso era lo que la hacía diferente de las demás consolas. Por ejemplo, la consola de la PlayStation, que era la PSP, pues era una consola independientemente que tenía sus juegos independientes y todo independiente de las otras consolas que tenía la PlayStation o la Sony, pues. En el caso de esta, pues tenía una ventaja y es que esta funcionaba como control y como pantalla para integrarse como por ejemplo con la Nintendo Wii. Y adicionalmente tenía o incluía funcionalidades adicionales de como de una tablet. ¿Sí? Entonces tenía como calculadora o tenía por ejemplo aplicaciones que yo podía descargar para manejar el televisor o para, bueno, para dibujar un montón de cosas. Pues ese control también ofrecía, o era interesante, digamos, para las personas, los usuarios dueños de consolas Wii tradicionales, porque los juegos, cuando se integraban con la consola portable, ofrecían elementos adicionales que si uno lo juega con la consola solita, no iban a, o sea, no le salía. Entonces les voy a mostrar el videito para que ustedes vean. Ese fue el día que lo mostraron, ¿no? El día que lo presentaron. Hey, it's time to watch some baseball. Pues mire, esto le pasaba a uno cuando uno jugaba juegos de video. La mamá le decía, bueno, apágueme eso que no va a ver la novela o algo así. Uno le tocaba apagar la consola. En este caso, se cambia el televisor, pero uno puede seguir jugando en el control. Mira, hay aplicaciones como por ejemplo para dibujar. En la consola pueden jugar dos personas. Sirve como control interactivo de la consola Wii. Ofrece otras vistas adicionales en los juegos. Tiene aplicaciones como para mantenerse saludable y bueno, todo eso. Y se puede integrar pues como control con los otros juegos de la Nintendo Wii. Videollamadas, todas las opciones que tiene como de tablet. Navegar en internet. Permite compartir contenido. Pues digamos que hay algunas características de esas que no son como tan novedosas hoy en día, pero ese producto se lanzó en el 2012. En el 2012 pues era un boom.
Bueno, esa es la consola Wii U. Y bueno, el último concepto que les voy a mostrar el día de hoy es un concepto que ya ustedes conocen hoy en día, pero este concepto es viejísimo. Este concepto es de aproximadamente como el 2004-2005, es decir, Samsung ya había desarrollado las pantallas flexibles, que son las pantallas de los celulares que apenas estamos viendo ahora, estos celulares que se doblan, ¿sí? Que se pueden plegar. Entonces, este concepto de pantalla flexible, pues ya existía desde esa época, pero fue concebido para los diferentes dispositivos, sino que se demoraron bastante tiempo en, digamos, en darle la aplicación. ¿Listo? O sea, primero tenía que haber pasado por pruebas y todo lo demás. Es decir, desde el año 2004 que está este concepto, mire que apenas está saliendo, digamos, al comercio ahora, apenas ahora. Y el video que les voy a mostrar, pues tiene un concepto de una tablet que es flexible y que tiene o integra tecnologías como de realidad aumentada. Bueno, hay varias cosas allí. Entonces, les voy a mostrar el videito, ese videito es corto. 휘어지고 펼쳐지고 Sí, puede tomar fotos, navegar en internet, eso por ejemplo es realidad 3D에 aumentada. Tiene un traductor 양방향 통역까지 tiempo real. 같이 저녁 먹을래? Oui. 세계가 감탄하는 꿈의 디스플레이 아몰레드. 누가 만들지? 삼성 모바일 디스플레이. Bueno, ese es como un comercial. Entonces, bueno, muchachos, ese es el tema del concepto. El tema del concepto, pues, es bien importante y es como la manera en la cual lo vamos a trabajar. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es crear, a partir de la conclusión que ustedes sacan del árbol de objetivos, ¿sí? Donde dicen, mire, las características, por ejemplo, particularmente pensándolo en el proyecto formativo integrador, ustedes hablan sobre las diferentes características que pueden tener esas viviendas temporales, basándose obviamente en la investigación y en la detección de necesidades y atributos que tienen. Van a construir un concepto de proyecto que es la idea central entre los integrantes del grupo. Me refiero, aquí hay dos grupos, ¿no? Está el grupo de Oscar, que son 3, y está el grupo de Miguel, que son los otros 2. Entonces lo que van a hacer, muchachos, es que por grupo, o sea, cada uno de los grupos, es decir, la pareja entre Miguel y Víctor, y Juan Manuel, Oscar y Winston, entonces van a sacar cada uno de ustedes en sus respectivos grupos, los 3 un concepto y los 2, o sea, la pareja, otro concepto. ¿Listo? Me refiero a la idea, eso lo van a hacer en grupo, pero ya de manera individual, entonces cada uno de ustedes va a generar una idea. A generar una idea me refiero con el mismo concepto central, ¿sí? Me refiero al tema de el ejemplo como lo vimos ahorita, con la misma línea de diseño formal del Mini Cooper, generar un nuevo campero que no solamente sirva para la ciudad, sino que sirva para la zona rural, que esté equipado con tracción en las 4 ruedas, que tenga tal y tal. Entonces lo mismo lo van a hacer, pero obviamente con la temática del proyecto formativo integrado. Entonces, con esa idea, cada uno de ustedes va a hacer una propuesta, ¿listo? Basándose obviamente en esa idea. Y esa idea, pues lo que van a hacer es graficarla, es decir, un boceto de la idea, ¿sí? Por ejemplo, si usted está proponiendo, qué sé yo, si ustedes como concepto de proyecto, digamos, tienen una vivienda modular, entonces, ¿cómo se imagina cada uno de ustedes que puede ser los módulos que se ensamblan? ¿Cómo yo puedo dar origen a los espacios? ¿Qué materiales voy a utilizar? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, la parte de integrar las luces o el agua sí? O sea, como concepto general. Y con la gráfica, entonces van a tratar como de explicar la idea.
Obviamente, muchachos, yo no pretendo pues que aquí, digamos, me muestren eh, como, pues porque entiendo que ustedes no son ni ilustradores, ni diseñadores gráficos, ni nada de eso, sino pues de acuerdo obviamente a las capacidades que cada uno tiene del dibujo, con el dibujo, lo importante es que sean dibujos claros que puedan expresar la idea, visto la idea inicial que tienen. Entonces traten de hacer su mejor esfuerzo en los ejercicios de bocetación que permitan identificar las características que ustedes les van a incluir a esos productos solución de los cuales se están basando en, en la problemática. ¿Listo? A manera de idea, les voy a mostrar aquí una presentación que tiene como 4 diapositivas con un ejemplo. ¿Listo? Entonces, este ejemplito que les voy a mostrar también es algo que les puede ayudar a construir el concepto y no solamente a construirlo, sino a desarrollarlo. Esto que nosotros vamos a ver aquí es un producto de unos ingenieros, de unos diseñadores industriales y unos ingenieros que crearon este producto y lo pusieron en una plataforma que se llama Kickstarter, una plataforma de crowdfunding. No sé si de pronto alguno de ustedes conozca qué es crowdfunding. No, señor, yo no. ¿Algunos de los otros saben qué es crowdfunding? No, señor, ni idea. No, señor. Bueno, No, profe. póngale cuidado que esto les puede interesar, muchachos, si ustedes tienen alguna idea. Hay una plataforma, digamos, hay varias, ¿no? Pero digamos que esta es la más conocida. Esta plataforma que se llama Kickstarter. Les voy a poner el enlace por allí porque a mí de vez en cuando me gusta ingresar acá y revisar a ver qué hay. Entonces, ¿en qué consiste Kickstarter? Supongamos que usted tiene una idea de negocio, usted tiene un producto, si usted crea un producto y la dificultad que normalmente tiene uno es que siempre en la creación de un producto está el tema económico que no lo deja avanzar a uno. Entonces supongamos que usted crea un producto, el producto es una muy buena idea, pero usted no tiene cómo llevarlo a producción. O sea, llega hasta la parte del prototipo, ¿sí? Que usted tiene un prototipo que es funcional, hace una maqueta, es decir, que se vea estéticamente como es la propuesta y todo, y lo prueba y tal, y le funciona y el producto es bueno, pero a usted le falta es la plata para empezar a producirlo. Entonces, para eso está esta página y el concepto del crowdfunding. Esta página, digamos, fue una de las primeras que existió y básicamente lo que planteaba es que si usted tiene una idea de producto, grabe un medio a través del cual la gente pueda enterarse en qué consiste su producto. ¿Sí? Grabe como un video donde muestre todas las características del producto, cuál es el problema que está solucionando, cuál es el valor agregado del producto, por qué el producto es innovador, bueno, bla, bla, bla. Y cuando lo vaya a subir, usted lo que hace es decirle a la página, mire, yo necesito 50 millones de pesos para empezar mi idea. Y me gustaría que esa plata se pudiera recoger, digamos, en el transcurso de 4 meses. ¿Listo? Entonces, usted lo que está haciendo a través de esta página es ofrecer bueno, ya sea que usted ofrezca o acciones de su empresa o haga una preventa de su producto previo a la producción, es decir, con una promesa de que usted va a devolver ese dinero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia hay varias personas que han participado de eso. Hay un proyecto, que no me acuerdo cómo es el nombre de la chaqueta, pero es una chaqueta para montar bicicleta. Yo la busco acá. Es esta. MOVA se llama.
Estos, bueno, vamos a ver aquí. Aunque esta no es la página oficial de los que crearon la chaqueta, pues este es me imagino que es bueno, aquí está la historia. Entonces, estos personajes en Bogotá, ellos crearon esta chaqueta y es una chaqueta pues que tiene unas novedades bien chéveres. Bueno, de hecho aquí está el videito, lo que pasa es que este sí no lo pongo porque no puedo subir el video a YouTube, pero venga, yo les comparto por acá el link para que después ustedes lo vean y vean las características de las que les voy a hablar. Entonces, bueno, ahí les dejé en la sala de chat el videito. Entonces, esta chaqueta tiene, bueno, además pues de que es de un color bastante como estridente, como para que lo puedan ver a uno, la chaqueta tiene toda su superficie reflectante, ¿sí? Como ese material como que viene el tragaluz. Y tiene unos bolsillos especiales y por ejemplo uno tiene calor, tiene unas cremalleras que uno se abre para que le entre el aire. La chaqueta cuando uno ya se la quita, pues cuando uno ya llegó al destino y tal, o de pronto tiene calor y se la quiere quitar, uno la puede doblar y ella queda en una maletica chiquitica, ¿sí? Uno la mete como en un mismo bolsillo que ella tiene y queda como en una maleta chiquitica, entonces no estorba, es bien liviana, es impermeable, es decir, tiene un montón de ventajas. Entonces ellos cogieron y grabaron un video y lo subieron a esa plataforma que les mostré que se llama Kickstarter. Entonces, resulta que ellos estaban pidiendo, vamos a ver si aquí aparece. Resulta que ellos estaban pidiendo, sí, véalo, aquí está. Ah, bueno, ya van en la versión 3.0 de la chaqueta. Bueno, póngale cuidado. Ellos iban en esa época, pues no sé qué fecha tenga esto. Bueno, estaba el 2017, septiembre del 2017. Ellos necesitaban $5.000. Y resulta que el producto fue tan exitoso que 480 personas hicieron una precompra de la chaqueta, o sea, antes de empezar a producirla, y eso les representó a ellos ganancias por $66.717. Si no estoy mal, creo que esto lo recogieron como en 4 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ellos ponen su producto acá, las personas que colaboran acá o comparten el proyecto, es decir, colaboran con el proyecto, se les toman los datos, no sé qué, y después cuando ellos crean el producto, simplemente lo cosen, no sé qué, se lo mandan a la persona, ¿listo? Entonces es como comprarlo con anticipación. Obviamente, mire que aquí viene como por etapas. La primera etapa estaba en $89, la segunda en 109, la tercera en $119. Y solamente para Colombia, pues estaban en 89, ¿listo? Tienen otros productos, bueno, ya aquí pues montaron como mucho más portafolio allí, ¿no? Pero bueno, esta es como una opción. Entonces, uno puede crear aquí su perfil como la persona que patrocina o como la persona que crea el producto. A mí personalmente, aquí hay productos de diferentes cosas, hay productos de arte, de ilustración y cómics, de cine, sí, hay gente que tiene, digamos, un guión de una película, pero no tiene cómo hacer la película, entonces pide allí, o sea, cuenta el guión de la película y toda la vuelta y genera. Hay, por ejemplo, gente que quiere grabar su disco, entonces no tiene, entonces viene por acá. A mí me gusta mirar estos de diseño y tecnología. Entonces, aquí en diseño y tecnología hay unos productos que son chéveres. Entonces, básicamente uno llega y abre aquí, digamos, por ejemplo, este teclado, no sé qué tendrá. Ah, bueno, ya, sí, es un teclado modular, usted ya lo había visto. Teclado modular al que yo le puedo cambiar las teclitas, ¿sí? Y ponerlas en las de diferentes colores y tal, dependiendo de lo que sea. Mire, por ejemplo, esto, ellos buscaban $50.000, faltan 13 días más, ya tiene 2.314 patrocinadores y miren lo que van. $496.000 han recogido.
Entonces esta plataforma pues es bastante buena. Se la recomiendo ahí para que la vayan, en algún momento la vayan navegando. Entonces bueno, esto es lo que comúnmente se conoce como crowdfunding. Entonces resulta, les sigo comentando acá, que estos pelados, estos ingenieros, tuvieron una idea, ¿sí? Y esa idea, pues yo la tomo aquí como base, porque esta es una buena estrategia creativa, el tema de tomar asociación de ideas para innovar. Es decir, cuando yo tomo diferentes necesidades y las reúno y genero un producto innovador. Un ejemplo de eso, digamos, el teléfono celular. ¿Sí? Anteriormente el teléfono servía únicamente el teléfono fijo para comunicarnos. ¿Qué hace el teléfono celular? Reúne la necesidad de comunicación y la necesidad de portabilizar la comunicación y las fusiona en una sola cosa y se genera a partir de allí un producto que es innovador o que revoluciona, digamos, el mundo de la comunicación desde ese tema de la portabilización de la comunicación. Luego entonces se le incluye una cámara de fotos, luego una cámara de video, luego navegar por internet, luego, ¿listo? Y todo eso va dando evolución a lo que hoy conocemos como los smartphones. Entonces mire que asociar ideas para innovar es una estrategia que les puede funcionar desde el punto de vista creativo. Mire, estos manes, diseñadores e ingenieros, querían desarrollar un producto que reuniera todas las funciones que tienen todos estos objetos. Entonces ellos estaban buscando, digamos, una manera de reunir una hielera con una licuadora, ¿sí? Con la función de una licuadora, con la función del tema de los platos, ¿sí? Es decir, que uno pueda llevar de una vez ya toda la parte de los platos ahí, de pronto un cuchillo, un power bank para poder cargar celulares o lo que sea. Algo en que poner música. Bueno, todas estas funciones están reunidas en este producto que se llama Coolest Cooler. ¿Listo? Les voy a mostrar el videito, es un videito cortico que también está ahí subido. Entonces, para que vean todas las ventajas o las innovaciones que tiene este producto. Es una neverita, ¿no? Ya tiene una licuadora que permite, digamos, a la gente hacer cócteles. Esos cócteles margarita. Tiene puerto USB para cargar. Tiene ese parlamentico a prueba de agua con conexión de Bluetooth para poner música. Esas llanticas de caucho que permiten pues como facilitar la transportada de las cosas. Mire, destapador que es magnético. Tiene portaplatos. Y también tiene un portacuchillo con el cuchillito de cerámica. Y ese separador sirve como tabla de picar. Sacacorchos pues con una navajita allí y demás cosas. Pues bueno, ese es el producto. Y Coolest Cooler. Resulta que, bueno, ustedes pueden encontrar en internet, el desarrollo de este producto y ahí ellos muestran dentro de la página corporativa, esa sí se la estoy viendo porque no me acuerdo cómo es, pero si buscan con el nombre del producto que es este, Coolest Cooler, se pueden revisar eso. Entonces miren que aquí están todas las etapas del concepto, ¿sí? La etapa de cómo conceptualizaron ellos el proyecto, cómo hicieron la parte de los bocetos y estas foticos de aquí que son las del concepto de producto, que es cuando ya están haciendo los prototipos pues y todo lo demás. Entonces por ejemplo acá hay un render, están por ejemplo los modelos 3D y todo eso.
Entonces, ahí les cuentan toda la historia acerca de cómo llevan a cabo los diferentes pasos para el desarrollar este producto. Pero de todo esto, hay algo que es bien interesante y es que en la forma en la que ellos generan la idea, es decir, ese primer concepto, que es el concepto de proyecto, uno puede notar que ese concepto está constituido con varios elementos. Es decir, para tener una idea sólida sobre una propuesta innovadora, pues esa propuesta debe partir de un concepto que esté bien estructurado. Entonces, la estructuración de ese concepto dice que el concepto o esa idea inicial debe definir el producto, es decir, debe darle una identidad de una vez al producto. O sea, por ejemplo, esto es una nevera portátil. ¿Listo? El producto de ustedes es una vivienda o es un baño portátil o es una vivienda temporal o una vivienda modular o es decir, denle una identidad de una vez. Debe proponer materiales, si está hecho de plástico, está hecho de cartón cubierto con no sé qué o con un recubrimiento que permite que el agua no le entre o está hecho con una estructura metálica o está, dependiendo de lo que sea. Incluye una propuesta formal. ¿Sí? Entonces, ¿es modular o es redondo o es un bloque cuadrado o es un bloque que tiene una puerta o es rectangular o mide más o menos no sé cuánto por cuánto? Tiene propuesta de acabados, ¿sí? ¿Es liso o rugoso o tiene unas agarraderas que son en metal y tienen unas marcas que permiten dar fricción para el mejor agarre? Establece funciones. Entonces, de esta manera puede ser más segura la puerta, así se abren las ventanas, tiene un baño y entonces el baño se alimenta de agua, de una tubería de agua que está ubicada acá o que tiene un contenedor de agua aquí que limpia el agua de lluvia y no sé qué, bueno, todo ese tipo de cosas. Tecnología de funcionamiento. Entonces funciona, por ejemplo, la calefacción funciona entonces con unas celdas de Peltier o tiene, por ejemplo, un panel solar que hace tal y tal cosa. ¿Listo? Propuesta de uso. Entonces, ¿cómo la usan o cómo los usuarios interactúan con ese producto? Y finalmente, tres elementos que son clave para poder entender el producto y es el primero, ¿quién lo utiliza? El segundo, ¿en dónde se utiliza? ¿Sí? Es decir, ¿dónde va a crearse, por ejemplo, o a ensamblarse esa vivienda temporal si es que ustedes van a trabajar en una vivienda temporal? ¿Quiénes son los usuarios de eso? ¿Sí? Es decir, ¿quién la va a armar? ¿Quiénes van a convivir ahí adentro? Y el factor diferencial o valor agregado, es decir, cuáles son las características que van a hacer que ese producto sea un producto deseable o que se destaque de los otros que intentan resolver esa situación, problema. Entonces, tengan como referencia cuando vayan a crear el concepto de proyecto esta presentación, porque lo ideal sería que ese concepto de proyecto considerara por lo menos, si no son los 10, por lo menos la mayoría de estos 10 elementos. ¿Listo? Para que cuando lo vayan a redactar en ejercicio grupal, se reúnen los tres, hacen la redacción basándose obviamente en los resultados del árbol de objetivos y en la investigación y puedan generar un concepto de proyecto bien sólido que les permita a ustedes crear las alternativas, las diferentes alternativas. Les voy a dar un ejemplo, muchachos. Por aquí hay una página. Yo trabajé hace rato con un arquitecto. El arquitecto vive en Estados Unidos y él venía, o sea, vino a mí con una idea y estaba buscando quién se la pudiera desarrollar. Un primer producto que él tenía, pues obviamente esto es ya, digamos, a nivel de construcción como tal, pero digamos que un primer producto que él tenía era este producto que eran un producto que se llamaba Green Magic Homes, ¿listo? Y este Green Magic Homes, de hecho, yo no me había dado cuenta que lo habían sacado, este ya. Bueno, después les cuento bien cómo fue el rollo. Es este elemento, ¿sí?
Este elemento que ustedes ven aquí, que tiene una construcción modular, y luego de esa construcción, estos son unos moldes en fibra de vidrio, y esos moldes de fibra de vidrio, luego les tiene las puertas pues y ventanas, no sé qué, uno puede hacer que la vivienda sea modular, es decir, compra varios módulos de estos dependiendo de qué tan grande quiera que sea su vivienda, y luego por encima, en todas estas partes, se cubren con superficie, mejor dicho, eso es lo que se llaman techos verdes. Entonces se cubre con pasto o con sembrados o lo que sea, y esto lo que hace es que hace que no haya necesidad de utilizar, por ejemplo, aire acondicionado en la casa, porque este elemento baja bastante la temperatura interna. Obviamente esto hay que regarlo y lo que sea, pero pues eso no es problema para el tema de la vivienda, porque son resistentes al agua en la fibra de vidrio, ¿listo? Entonces, bueno, ahí hay varios elementos pues que él ha venido desarrollando. Sí, entonces pues ahí en esta página ustedes pueden ver las diferentes, sí, las viviendas, cómo quedan. Sí, yo las puedo conectar, yo puedo conectar varios módulos y entonces quedan las viviendas. Entonces puede ser, por ejemplo, un concepto de vivienda modular. Mírenlas por dentro, pues son viviendas que son bastante amplias. Y que ya con acabados, pues, y todo lo demás, son unas casotas grandototas. Esto obviamente aterrizado, pues, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos trabajando es en el tema de las viviendas temporales. Entonces, mire, por ejemplo, aquí cómo las van construyendo. ¿Sí? Estos son los módulos, los van ensamblando, estos se ensamblan con tornillos, con unos tornillos y luego se cubren. Esto obviamente resulta mucho más sencillo desde el punto de vista no solamente de la construcción, porque es una construcción rápida, sino que también en términos de costos, pues son mucho más favorables estas viviendas así prefabricadas. ¿Listo? Entonces, bueno, les dejo la inquietud con este proyecto. Vamos a ver si por acá hay un... No, lo que pasa es que él tiene otro producto que fue uno que yo le desarrollé, pero es que no lo tiene acá. Bueno, no, se los quedo debiendo porque es que les quería mostrar ese, porque ese es unas viviendas que se crean pero con unas láminas. Entonces la lámina se ensambla con otras y crea unos elementos tridimensionales. Entonces son unos materiales que son como una especie de sándwich que tienen dos capas de aluminio por fuera y una de plástico por dentro. Entonces él las corta en láser, nosotros hicimos un diseño que saca unos módulos que se cortan en láser, se retiran unas partes del aluminio y donde queda expuesto el plástico permite que se doble. Entonces con el doblez lo que se hace es, eh, si no estoy mal, creo que se llaman Green Magic Domes. Un momentito. No. Vamos a ver si. No, tengo que preguntarle a él cuál es la página web de los domos estos, pero bueno, voy a ver si para el próximo miércoles ya se los puedo mostrar o se los dejo pues por allí referenciado en en la plataforma. Pero bueno, muchachos, esta es digamos una idea que les puede servir para que ustedes investiguen pues por internet. Vamos a ver qué se ve acá. Sistema de vivienda
temporal. A ver algunas ideas. Pues está el tema de los contenedores que alguien me mencionaba por ahí. Mire, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿sí? Que pueden ser viviendas que se pueden armar en poco tiempo, estructuras que se pueden transportar muy fácil en caja. De hecho, el que yo le desarrollé a él se transporta en una cajita y eso básicamente lo abren. ¿Listo? Lo abren pues y lo instalan. Es como una especie de domo. Bueno, no, ahí les queda viendo ahí, le voy a preguntar bien cómo es la dirección del... Sí, miren por ejemplo este tipo de estructuras. Esto, algo así, fue lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Estos son unas láminas, mira, así como esto. Entonces son unos domos que ellos van armados, perdón, van desarmados en una caja y luego cuando llegan a la parte, entonces uno lo que hace es ensamblar los elementos. Y cuando ensamblan, pues queda un espacio adentro que sirve, que es mucho más resistente que una carpa, pues, y que puede servir para eso. De hecho, hemos venido desarrollando, y no que ese sí no se los puedo mostrar porque eso es confidencial y todavía no ha sido producido, unos módulos que se hacen como para las viviendas de los campamentos de petróleo, de los petroleros o para las Fuerzas Armadas. Entonces, por ejemplo, los petroleros llegan y se instalan en un campo donde van a hacer investigación, arman sus viviendas, pues las viviendas o los centros pues donde van a tener las oficinas, no sé qué, y todo eso es vivienda modular. Entonces se arman las viviendas, hacen su trabajo y después de que están allí, una vez hacen la investigación o extraen el petróleo que sea, vuelven y recogen todo y se lo llevan. ¿Listo? Pero bueno, ahí les voy a mostrar ideitas de eso el próximo miércoles que le pregunte a él las direcciones. Entonces, bueno, muchachos, ese es el tema. Eh, No sé si de pronto tengan ustedes alguna pregunta con relación al tema del árbol de objetivos, si de pronto ya le han ido camellando a eso para resolverla. No, profe, ¿con qué tiempo? Toca entre esta noche y mañana hacer eso. Bueno, listo. Entonces, vamos a dar la clase hasta allí y más bien, si tienen de pronto alguna inquietud ahorita, pues que ya le empiezan a trabajar a la parte del árbol de objetivos y la generación de los atributos y todo lo demás. Entonces, pues por correo electrónico de aquí hasta antes del miércoles, hasta el martes, pues poder hacer de pronto la resolución de esas inquietudes. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, no sé si tenga, bueno, ronda de preguntas final, de pronto alguna cosa que no hayan entendido el día de hoy o algo así. No, profe, todo está bien. Listo. De todas maneras, ahorita subo el video y bueno, ahí les queda entonces. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar hasta allí. Nos pillamos el próximo miércoles y si tienen preguntas, pues por correo electrónico cuadramos. Que Profe, descansen, qué pues. pena Sí, antes de sí, que corte, cuénteme. profe. ¿Dónde quedó el video de la clase pasada? Es que lo estuve buscando y no lo encontré. Mire, el video está, no, está ahí, está aquí en los anuncios. Ah, en anuncios. Aquí, enlace a videoclases, te metes y ahí están. Mira, aquí están. Ah, no, y lo estoy buscando por otro y no lo... Claro, no lo vi, qué pena. Listo. No, igual yo subo este ahorita. Voy a esperar a que compile, entonces pongo aquí clase 5 y el link a este video. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, bien. Listo, muchachos. Nos pillamos pues, que descansen. Buen fin de semana. Bueno, que descansen, compañeros.